Hola a todos y a todas. Estamos al aire ya con el primer conversatorio que hemos concretado con convencionales de diferentes lugares del país. En esta primera oportunidad tenemos como invitada a una convencional por el Distrito 24. Nos referimos a Aurora Delgado, quien después de varias coordinaciones hemos logrado finalmente tenerla en este panel de conversación. También nos acompaña Richard Troncoso, quien es integrante de la organización, la Asociación GeoEduca, en su manifestación en la región de Los Ríos, quienes vienen trabajando hace varios años ya con el tema de la educación ambiental y particularmente Richard y otra parte del equipo con conflictos territoriales. Me acompaña José Luis Vargas, periodista del periódico mapuche Mapo Express y también fundador de la revista Territorio Sur, y mi colega y compañera María José Martínez, quien nos acompaña también desde la cordillera de la región de Los Ríos. Antes de comenzar de lleno con el conversatorio y con la conversación que tendremos el día de hoy enfocada, y como la hemos denominado también, borrador constitucional, derechos fundamentales y de la naturaleza, me gustaría darle la palabra a María José, ya que también quiere hacer un comentario con respecto a un suceso contingente y que nos tiene bastante preocupadas a las personas que habitamos en los diferentes territorios, principalmente por la ola de violencia que se está desatando en el país, y bueno, no solamente en el país, sabemos que son crisis que se vienen repitiendo y reformulando en Latinoamérica. Así que María José, me gustaría que puedas informar también de lo que nos hemos enterado el día de hoy y dejar esto también como un eje de reflexión con respecto al tema que nos convoca hoy día, tan importante como son los derechos fundamentales, y también ir avanzando en sistemas de justicia que amparen justamente esto. Estoy con unos audífonos de más o menos calidad nomás. Bueno, contarle a quienes nos acompañan que hoy día fue la audiencia de control de detención de la persona, el hombre que disparó a Eloy Alarcón Manquepán en el loft de Hualapulli, sector Lumaya, que le disparó directo al corazón cuando él iba... Bueno, el asunto es que esta persona quedó sin ninguna medida cautelar, había estado en prisión preventiva desde que ocurrieron los hechos, que fue el día sábado, hasta hoy, y acaba de terminarse un poco la audiencia judicial. Yo no sé si Natacha puede sacar al aire la declaración de la madre de Eloy que hice llegar, pero nada, pues semanas atrás nos ponemos contentos que al fin se firma el Tratado de Escazú, que puede proteger a defensores ambientales, pero siguen matando hombres, mujeres que protegen lugares sensibles de conexión espiritual. Eso. Entonces, un llamado que avancemos en derecho, pero sobre todo avancemos en el ejercicio de derecho. Lamien María José, respondiendo a su solicitud, podemos sacarlo, así que lo vamos a transmitir en un comunicado corto para que ya podamos dar inicio formal a la conversación que nos convoca el día de hoy. Voy a hacerlo de nuevo porque me olvidé de hacer algo. Ya, no hay problema. Voy a Pero bueno, varios están más o menos enterados de los hechos. La familia y el loft de los Manquepán habían empezado la recuperación hace mayo, hace un poquito más de un mes. La persona que disparó está casada con mapuche y en función de eso logró el reconocimiento formal que hace CONADI, y con eso, en vez de usarla para proteger la tierra, se dedica a subdividir y fragmentar el territorio, tema que fue de conversatorios anteriores, para venderlo, lotearlo, a veces en parcelas de agrado, menos de media hectárea, en el sector de... Bueno, Hualapulli queda a medio camino entre Licanray y Villarrica.
esta noticia arremeció una vez más porque está en territorio de paz. Y nada, pues no paran de ocurrir cosas. Así que escuchemos en realidad a la mamá de Roy, que explica todo. Mi nombre es Carmen Sonia Manquepana Huerta. Soy la madre de Eloy Ulises Alarcón Manquepana, quien el día sábado le quitaron la vida. Me lo mataron a sangre fría a mi hijo. Le dispararon a quemarropa. Él no tenía nada, no tenía un arma, no tenía nada. Y lo acusan de cosas que la prensa se ha encargado de desparramar y ensuciar el nombre de mi hijo. Mi hijo era un gran hombre. De los 15 años empezó a trabajar. Era empresario. Tiene muchas propiedades, tiene dinero mi hijo. Tenía dinero mi hijo. No necesitaba ir a robarle. ¿Quién le va a robar a ese hombre? Él tenía mucho más, tiene propiedad de este campo, es de él, es de nosotros, y compró muchos más por ahí, pero como mapuche, siempre se sintió orgulloso de llevar el apellido de su madre, Manquepana por papi, igual decía él, y me lo quitaron, le quitaron la vida, y el tipo ese tipo me amenazaba, me decía, sale de ahí, vieja mierda, te voy a matar, igual que maté a este perro, me decía, te voy a matar. Y yo le dije, mátame si ya me mataste ya. El tipo disparaba, no sé, no me llegó ninguna bala, pero yo estaba encima de mi hijo y él no se cansó de disparar y dice la justicia que disparó 2-3 tiros y el tipo disparó, él andaba cargado con armas y la justicia no hace nada, no hizo nada. El juez estaba más preocupado de un almuerzo hoy día, decía, apurémonos porque tengo hambre, decía, no podemos alargar esto porque tengo hambre y es hora de almorzar. Qué irrisoria es la justicia. Es para mí esta justicia que hay en Chile. Soy una madre que está llena de dolor, de rabia contra la justicia chilena. No hay justicia en Chile para el mapuche, que no somos personas, que no somos dignos, no nos corre. Bueno, es complejo comenzar un conversatorio sobre estos temas, sobre todo cuando hablamos de derechos, después de las palabras de la Lamien, que también la veíamos acompañada de parte de sus familiares, pero creo que lo importante es que también podamos reflexionar sobre las realidades que estamos viviendo y de un sistema de justicia y un Estado de Derecho que se basa en la impunidad y que también se basa en el ejercicio de la violencia. Por lo tanto, esperemos que esta conversación también nos sirva para poder reflexionar sobre lo que está pasando y ir viendo también cómo somos, de alguna manera, nos ponemos en el lugar y también vemos qué es lo que podemos hacer en conjunto con respecto a estas situaciones. Así que le voy a dar la palabra a mi compañero José Luis para que ya podamos comenzar esta conversación en el quinto conversatorio ya que tenemos en torno a lo que son la protección del agua, el cuidado del agua, y particularmente este es el primero donde ya comenzamos a hablar de lo que se viene en estos momentos, que es el tema del borrador constitucional, el plebiscito de salida también del trabajo que ha hecho la convención. Así que, José Luis, te cedo el honor para que puedas comenzar ya con este conversatorio. Feley, Chaltu, Natacha, Mari Compuché, Inche José Luis Vargas Piñén. Soy periodista del periódico Mapuche Mapu Express y de la revista Territorio Sur. Bueno, agradecer también a María José por poder compartir este
testimonio al comienzo de este conversatorio, bastante estremecedor el testimonio, que por cierto, yo he estado revisando también noticias desde que comenzó a circular, digamos, la noticia de este nuevo crimen en Wallmapu, y la verdad que los medios de comunicación siempre, los medios de comunicación comerciales, oficiales, medios hegemónicos dejan mucho que desear en términos de la cobertura de esta noticia. Generalmente nunca la fuente se utiliza como fuente a la gente, a las personas mapuches que son afectadas por este tipo de situaciones. En el día de ayer, antes de ayer, prendía el Megavisión y solamente escuchaba los testimonios, ya sea de carabineros, de fiscales, pero jamás se ha otorgado como el espacio para que la gente mapuche pueda entregar su visión pública acerca de este tipo de situaciones. Así que, en primer lugar, agradecer a María José, por supuesto, por compartir este testimonio. Y bueno, como bien se ha señalado, estamos ya en el 5º conversatorio. En conversatorios anteriores hemos estado hablando acerca de la protección del agua, el rol de las comunidades mapuches en el territorio. Hemos estado con dirigencia mapuche en nuestros conversatorios. Hemos estado hablando también acerca de ejemplos internacionales, de normativas de protección de lagos en otras latitudes. Hemos estado también hablando acerca de minis centrales, de cómo estos proyectos de bajo impacto se plantean como proyectos de bajo impacto, pero en realidad generan consecuencias muy nefastas en los territorios en donde se instalan. Y hemos estado hablando también acerca de loteos, justamente, de parcelaciones y de loteos, que de alguna forma todos son temas que los movimientos sociales han venido planteando ya desde hace muchos años, y al calor de lo que han sido las movilizaciones de estos últimos años, que de alguna forma tuvieron como punto álgido, como clímax el estallido social, esto ha permitido permear de alguna forma la institucionalidad para que después de tanto tiempo nos podamos hacer cargo como país de estos temas que hace mucho rato los movimientos y las organizaciones han venido planteando. Así que la idea del conversatorio de hoy día también tiene que ver un poco con, de alguna forma, concientizar, también jugar un rol de cierta forma educativo en torno a estos temas, porque existe también mucha desinformación con relación a todo el proceso constituyente. Tengamos también como base que hay mucha gente en Chile que ni siquiera conoce de qué se trataba la constitución anterior, la constitución que vamos a ir dejando atrás. Mucha gente ni siquiera sabe qué es una constitución en Chile. Entonces, hay mucho trabajo, digamos, por hacer, hay mucho trabajo de educación política que ir generando en torno a este tipo de temas. Por lo tanto, Notchancam es valioso también en ese sentido, en poder aportar con información a muchas personas, y por supuesto se agradece la presencia tanto de Richard como de Aurora, que en el día de hoy nos acompaña. Eso como primera cosa. Genial, muchas gracias José Luis por introducir este conversatorio, darle también la oportunidad a Aurora y a Richard para que puedan saludar. Vamos a presentarlos brevemente. Bueno, Aurora Delgado es valdiviana, es matrona, es dirigente de la salud pública, también fue vocera de Nomas FP en la región de Los Ríos, participó en el proceso de discusión de los reglamentos de la convención, también en la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial, y posteriormente se incorporó a la Comisión Temática de Derechos Fundamentales en el proceso constituyente. Por su parte, Richard González es geógrafo de la Universidad Austral de Chile, también es investigador de conflictos territoriales, es integrante activo de la Asociación Geoeduca en su manifestación en la región de Los Ríos, ha enfocado su trabajo principalmente en lo que son conflictos territoriales,
Y además es importante destacar que GeoEduca lo que ha apoyado en los últimos años ha sido el desarrollo de comunidades sostenibles por medio de una educación que ha estado ligada al territorio y además a la comprensión del espacio que habitamos. Así que Aurora, te damos también la palabra para que puedas saludar y posteriormente a Richard para que ya vayamos a las preguntas que va a introducir María José. Muchas gracias Natacha, José Luis, María José y Richard por esta instancia. Yo creo que es fundamental cuando hablamos de la importancia de lo que es la comunicación, la información. Es relevante cuando estamos en un proceso altamente democrático en que debemos de estar informados y de acuerdo a ello tomar las mejores decisiones. Nosotros estamos por un Chile distinto, un Chile justo, por una sociedad democrática. Y obviamente tiene que estar la verdad por sobre las mentiras o la distorsión de la información. Así que muy agradecida, creo que este es un espacio que hay que saludar, hay que celebrar. Así que espero que podamos conversar entretenidamente, a lo mejor, pero en sintonía a lo que nos pasa a diario. Y obviamente solidarizar con las situaciones que están viviendo en el Gualmapu, pero también tener una mirada de esperanza. Creo que estas son instancias que nos ayudan a cómo vamos abordando las problemáticas, pero también haciéndonos cargo de la responsabilidad que ha tenido este Estado, los distintos gobiernos respecto al conflicto y a la deuda histórica, en tanto política, cultural, económica, con nuestros pueblos originarios. Bueno, muy buenas noches a todos, todas. Gracias por la invitación. Soy un seguidor de este programa. Me gustan bastante las temáticas que abordan. Y también bien agradecido de poder compartir el espacio con Aurora Delgado. Voté por ella en algún momento para la convención y bueno, escaló todo bastante rápido hasta llegar aquí a compartir espacio con ella. Bueno, es un poco difícil partir hablando, tomando la palabra en este conversatorio, después de lo que se está viviendo, después de ese video bastante crudo, lo que comenta Alamien. Nada, difícil, cada día se normaliza más lo que es la muerte en Chile. Así que yo creo que ojalá este diálogo pueda hacer un aporte en materia constitucional y también en esperanza, como para que estas situaciones no sigan ocurriendo en lo que resta durante los siguientes años. Gracias, Richard. Sí, eso es súper importante, ¿no? Hay distintos roles, espacios desde los cuales empujar el carro para restablecer una armonía colectiva. Así que les agradecemos que se den el tiempo, también aprovechar de contarle y agradecerle a Aurora por su esfuerzo. Yo sigo en redes sociales harto a los convencionales, bueno, sobre todo los que son como más amigos o más como del área. Y nada, pues trabajando hasta tarde, poniéndole el hombro, teniendo que escuchar cosas desagradables, ni hablar de los ninguneos que después vamos a poder conversar con los escaños reservados, que lo que han debido sufrir también de esa micro sociedad que debe haber sido la convención. Para irnos directamente, como decía Natacha, nosotros más que ser un medio de contingencia queremos enfatizar como en la educación popular o en el diálogo comunitario los temas, aterrizarlos un poco porque nos hemos dado cuenta todos, yo creo cada uno y cada una que la gente no está muy clara por qué votar apruebo o rechazo, ni siquiera muchos han leído este borrador constitucional, muchas cosas no se entienden, algo ha calado tantos años de no educación cívica, de fragmentación del tejido social. Entonces, a veces hay que partir por lo más básico, ¿no es cierto? Bueno, Aurora, le queríamos que nos contara un poquito cómo fue el trabajo de la Comisión de Derechos Fundamentales y qué aspectos rescata como un avance en materias de derecho a partir del
borrador que ahora está en etapa de socialización, ¿no? Porque lo que yo entiendo es que está este borrador que estamos todos tratando de leer, o el audiolibro y todo, y también hay una comisión que está como tratando de pulirla, ¿no es cierto? Que tiene un nombre que hasta me olvida hasta ahora. Armonización. 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 De hecho, la Manu Rollo un poco se cayó la semana pasada en el conversatorio por lo mismo. Vuelta mona con tanta pega. Entonces, eso, pues si pudiéramos explicar pensando en la señora del almacén de la esquina, en el colectivero, transmitirle lo que fue la experiencia de participar en ese proceso de pocos meses para un trabajo de tan gran envergadura, tan amplia envergadura. Eso, contar un poco de la experiencia de esta Comisión de Derechos Fundamentales. Sí, gracias María José por la pregunta. Contarles a quienes nos escuchan que efectivamente en este tiempo de trabajo nosotros teníamos un deber. Y el deber era el mandato que nos dio la población, los habitantes del territorio, para que impulsemos aquellas normas que son importantes y que rijan a nuestro país como lo que nosotros queremos, que es una relación distinta, una relación solidaria, una relación respetuosa con el otro y que además nos permita tener una convivencia basada en el respeto de nuestros derechos. Yo creo que eso es lo primero que hay que decir. Avanzar hacia un nuevo Chile o una nueva constitución, dejar aquella que muchos dijeron, por la razón que votaron de que tengamos una nueva, dejar atrás aquellos enclaves, aquellos amarres en que no podíamos avanzar como país, ni tampoco como para garantizar nuestros derechos. Y en eso, lo que nosotros pretendimos durante este periodo, en esta experiencia, era aprender a escuchar. Yo creo que uno de los elementos importantes que tenemos hoy día y que es el desafío más grande, tanto al interior de nuestros hogares, al interior de las familias, de la relación entre nuestros vecinos y vecinas, donde trabajamos, es tan importante recuperar esta capacidad de escucha activa, esta capacidad de tolerancia, de que si hay alguien que no piensa igual que yo, tenga la capacidad de escuchar y refutar o fundamentar cuáles son esas opiniones que de repente son intransigentes. Cosa que costó mucho durante el periodo de la convención, y eso hay que decirlo. Efectivamente, esta polarización, esta resistencia de no hacer ningún esfuerzo por lograr esta grandes transformación en que teníamos y tenemos todavía este mandato de establecer aquellas normas que efectivamente nos permitan el pleno goce del ejercicio de nuestros derechos, significaba una apuesta mayor, una apuesta de saber escuchar. Y eso, lamentablemente, en algunas ocasiones, a lo mejor algunas personas que escucharon algunos debates, no fue de lo más satisfactorio, también fue desgastante. Y eso significa de que somos tan distintos, somos tan diferentes, pero a veces priman los intereses ideológicos, los intereses privados, por sobre, ¿verdad?, de aquello que nos interesa a todos, que es el bien común y que tiene un sentido más solidario y colectivo. Por lo tanto, este gran esfuerzo, más allá de, ¿no es cierto?, de repente decir, bueno, tanta violencia verbal, de carácter sistemático, hay que entenderlo en un contexto. Quienes llegaron a la Convención Constitucional y rechazaron el plebiscito, ¿no es cierto?, de entrada, de que no queremos una nueva constitución y mantener la constitución del 80, que impuesta, ¿no es cierto?, muchos dicen a fuego y sangre, y esta totalmente distinta, democrática, paritaria, en que ingresamos las mujeres en un 50%, plurinacional, que reconoce a los escaños reservados y que ingresamos a este proceso, es decirles de que independientemente de esta tensión interna, logramos ir avanzando en la construcción de las distintas normas, independientemente de ello. Entonces,
primó la responsabilidad, nuestro deber, para efectos de sacar las mejores normas y obviamente en consenso con todas las fuerzas políticas y sociales, porque ese era nuestro llamado. Y por lo tanto, cuando decimos que hay un texto borrador, tú misma decías, tanto Natacha, este tema de que existen 499 normas y eso significa que superaron los 2/3. Nosotros no, efectivamente estamos en oposición a los 2/3 para efectos de aprobación de las normas constitucionales, pero fuimos capaces de ponernos de acuerdo, fuimos capaces de inclusive tener votaciones por sobre 120 votos. Y eso habla de la posibilidad que tenemos hoy día y la gran oportunidad de abrir estos espacios de diálogo. Yo creo que, como yo decía, así como lo hacemos en la casa, de que a veces tenemos diferencias de repente diferencias intergeneracionales, pero en la medida que seamos escuchados, en la medida que podamos tener esta capacidad de diálogo, así sucedió también en lo que pasó al interior de la convención y nos centramos en el trabajo. Yo estoy muy contenta, muy satisfecha de lo logrado y espero de que así también quienes puedan leerlo idealmente y podamos aquí también aclarar algunas dudas. Muchas Micrófono. gracias, Aurora. Aurora, a mí me queda una consulta muy a lo específico, que de hecho le comentaba a María José por interno si es que podía indicar Gabriela interno. Ya, pero era enfocado, es que, claro, lo que estamos hablando acá es de que estamos en una situación donde, bueno, está toda la etapa de socialización de lo que es el borrador también, hay cosas que se están reformulando por las decisiones que están funcionando, entonces, desde ahí, que yo creo que quizás al final podríamos ir a eso, al proceso específico en el que estamos, pero en materia de derechos fundamentales, ¿tú qué es lo que destacas en torno a los avances? Porque sabemos que en Chile hoy en día no existen derechos fundamentales, por lo menos no están garantizados y los que existen son muy pocos. Entonces, ¿qué es lo que destacarías tú o qué derechos destacarías que le pudieras contar a la gente para entender también por qué es tan importante pensar que hoy en día en la Constitución existen ese tipo de derechos? O la Podrían Constitución que existir. vamos a aprobar. Sí. Mira, yo llegué a la convención por mi experiencia tanto como dirigente sindical como también de activista social en términos de lo que es la restitución de la seguridad social y además como feminista y parte también y mi cercanía con Modatima, con el movimiento de defensa del agua y el territorio. Entonces, frente a eso, fue la opción de estar en la comisión y contarles de que los derechos fundamentales hoy día, como tú bien dices, Natacha, no están garantizados. Hoy día tenemos un Estado que ha abandonado a la población y lo que ha hecho es subsidiar lo que no ha sido capaz de proveer o subsidiar o traspasar recursos al sector privado, pero eso bajo una lógica de una constitución del 80 en que primaba la libertad de elección, pero bajo un modelo neoliberal, un modelo en el que nos decía, ráscate con tus propias uñas. Es decir, tratando de que nosotros, dependiendo el bolsillo, la capacidad de pago, tengamos o no la posibilidad de acceder a una salud de calidad, a una prestación adecuada de nuestra salud, a que podamos, eso prácticamente no ocurre. Y para graficar, porque es importante leer el catálogo de este sistema de derechos fundamentales, es decir, lo primero, que somos titulares, las personas naturales somos titulares de derechos y que los pueblos originarios tienen derechos colectivos y que la naturaleza tiene derechos. Yo creo que eso es lo primero que debemos de entender dentro de este sistema de derechos. Y lo segundo, y que debería haber sido lo primero que haya mencionado yo, que nosotros dejamos establecido que este país es un Estado social, democrático de derechos. Y eso te cambia totalmente el sentido de lo que nosotros queremos como sociedad. Y por lo tanto, cuando hablamos de derechos, no puede ser un bien de consumo de responsabilidad individual, tiene que ser un bien común de responsabilidad colectiva. Y para ello, por ejemplo, el tema del derecho a la salud, que es un derecho que tenía la libertad, ¿no es cierto?,
de las distintas prestaciones de salud, pero que tus cotizaciones tenían que ser administradas por un ente público o privado. Es decir, la elección de lo público y lo privado y dependiendo de la capacidad de pago. Eso es en realidad hoy día lo que tenemos un sistema que es híbrido, ni siquiera un sistema nacional de salud, sino que se separa la salud pública y se deja, ¿no es cierto?, un sector que es el que tiene mayor capacidad de pago, que es más joven, que es más sano, para efecto de que se administren sus fondos, sus cotizaciones en un sistema privado. Por lo tanto, este desequilibrio en que el 80% de la población que se atiende en el hospital, en los CEFAM, hoy día la realidad, y hay que graficarlo como para entender a qué es lo que llegamos como derecho de la salud y que se garantice. En los CEFAM están con lista de espera para consulta de especialistas, están en lista de espera quirúrgica, y eso ha significado hoy día que no tengamos la resolución de nuestra enfermedad de manera oportuna y accesible. Entonces, ¿qué dijimos? Tiene que estar consagrado el derecho a la salud. El derecho a la salud como un derecho fundamental, como un derecho humano. Pero ¿bajo qué principio? Principio de la solidaridad, de la universalidad. Y cuando hablamos de solidaridad, es que yo también contribuya a que el otro tenga un bienestar, para que el otro o la otra. Y cuando hablamos de universalidad, es que todos tengamos la posibilidad de tener una salud integral, una salud mental y física, y que logremos el mejor bienestar. Y por otro lado, el acceso a la salud. Y el acceso a la salud significa también de que se cuente con los recursos, la infraestructura, el personal adecuado, que existan los medicamentos, etc. Entonces, cuando vamos desglosando el artículo que habla esta norma del derecho a la salud, estamos hablando, ¿no es cierto?, de los principios que lo rigen, cuál es el concepto de salud en términos de derecho, pero además, desde el punto de vista institucional y de política pública, se establece el Sistema Nacional de Salud. Recuperamos ese sistema en que se fortalece lo público y que podamos decir que yo me puedo atender con toda la certeza que me van a asegurar una atención de salud. ¿Por qué razón? Porque también definimos de que el financiamiento de la salud pública en Chile, de este Sistema Nacional de Salud, es que exista un fondo mancomunado, un fondo común. Es decir, las cotizaciones de los trabajadores vayan a este fondo común, todos y todas que coticen, lleguen a este fondo de común y frente a eso podamos atender a esta población que hoy día se ha postergada, ¿no es cierto?, abandonada por el Estado y dejarla, ¿no es cierto?, al arbitrio, al mercado en términos de pago. Es decir, lo que no pretendemos a través de esta norma que exista esta transacción, esta mercantilización de un derecho tan importante como es el derecho a la salud. Y por otro lado, el derecho a la salud mental. En tiempos de pandemia, yo creo que muchas de las situaciones graves que vivimos, no solo de la atención por especialistas, sino que también es que los recursos son insuficientes. Por lo tanto, la importancia de que exista un reconocimiento y que el Estado garantice financiamiento adecuado para tener una salud mental en Chile, eso se dejó establecido en esta norma que habla de salud. Yo creo que son los ejes rectores y entendiendo también que hay muchas personas, incluso el sector de la derecha dice de que las personas no van a poder elegir un sistema privado. Los prestadores de salud, como son los hospitales, los CEFAM, que son los centros de salud familiar, o aquellos hospitales de baja complejidad, o aquellos que no tienen especialistas en las comunas y los hospitales de alta complejidad, se van a tener que integrar los privados, pero van a tener que cumplir requisitos que establezca la política de salud en relación a la forma de cómo se vayan integrando. Van a tener que cumplir requisitos. Uno de los requisitos, podríamos decir, las tarifas que cobran, porque nosotros también tenemos la posibilidad de algunas personas que quieran, ¿no es cierto?, complementar su atención o quieran atenderse y que tengan mejor hotelería, bueno, pueden pagar un seguro complementario. Y eso puede existir. Eso no es que las personas no van a tener la posibilidad de elegir. Pero lo fundamental, más allá de la elección, es que estamos fortaleciendo el sistema público para efecto de que podamos asegurar esa atención. No puede ser que el 80% de la población hoy día en Chile
sea atendida en el sistema público, que hoy día está desfinanciado, tiene deudas de arrastre y no cuenta con los recursos necesarios. No podemos permitir que las personas adultas mayores se sigan, ¿no es cierto?, esperando una cama clínica, una cama de hospitalización en los pasillos de la urgencia. Y esa es la realidad. Y que tienen que estar esperando horas y horas para su atención. ¿Cómo lo mejoramos? Con las rentas nacionales, con esto de las cotizaciones y obviamente permitiendo así que las personas accedan a una atención como corresponde, de calidad, solidaria. Y eso yo creo que en términos de salud, yo me quise referir porque, bueno, vengo del mundo de la salud y era Claro. necesario. Y es un derecho muy sentido. Ahora, podemos hablar de un derecho que no está. Hablemos del otro derecho que no está en la Constitución del 80, el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda no está considerado. Y han dicho que las viviendas, yo quiero aprovechar de desmitificar un poco de lo que se está haciendo correr, porque hoy día está la campaña del terror instalada. Y se ha dicho que el derecho a la vivienda no permite la propiedad sobre la vivienda ni la herencia, que solo se explicita que sea una vivienda digna y adecuada. El derecho a la vivienda efectivamente tiene que partir con un principio fundamental que tiene que dignificar el espacio donde yo habito. No puede ser un espacio no digno. Lo digno es inherente a la persona humana. Eso es la dignidad. Y por otro lado, adecuada. ¿A qué se refiere adecuada? Una vivienda que nos permita habitar en ella, que sea accesible. Si yo tengo un adulto mayor, si tengo una persona postrada, si yo tengo una persona que vive en mi casa y que tiene discapacidad, que esa vivienda cuente con los elementos necesarios para que pueda vivir dignamente esa persona en ese espacio. Y que el espacio no sea un espacio de 4x4, que tenga 2 habitaciones, sino que un espacio que permita el desarrollo de las personas, de los niños, adolescentes, de los adultos mayores que viven al cuidado. Y por otro lado, que también va muy ligado con el derecho a la ciudad, que es otro derecho que no está. Cuando hablamos del derecho a la ciudad, significa también el derecho a tener entornos seguros, el derecho a tener alumbrado público, el derecho a tener un espacio vial, derecho a tener espacios verdes para la recreación. Eso, el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad y el derecho a la propiedad, porque es un derecho colectivo, hace que sea contundente la norma del derecho a la vivienda, porque los derechos no son aislados, los derechos se relacionan entre unos y otros. Y eso es lo importante, que las personas, y que no pueden decir de que no son heredables. El derecho a la propiedad dice que nosotros somos propietarios de todos nuestros bienes, de todos. Solo en aquellos casos en que el Estado, por interés social, un interés de bien común, puede expropiar, pero solamente frente a situaciones expresas y que se requiera el bien común de las personas, siempre atendiendo, ¿no es cierto?, a que no exista el daño o el impacto de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente y de la naturaleza. Es decir, tiene una función social la propiedad, una función también ecológica, porque avanzamos, ¿no es cierto? No este sentido de que esto es mío nomás, sino que este sentido un poco más colectivo de ir cambiando este paradigma. Yo creo que es tan fundamental hoy día. Yo me quiero detener con esos 2 elementos importantes, porque podemos hablar más adelante de otros derechos, pero para ir ayudando un poco a la comprensión. Sí, a la comprensión de que este es un sistema, un entramado. No es un derecho solo. Tenemos derechos individuales, tenemos derechos colectivos. Exacto. Muchas gracias, Aurora. Queda completamente claro los 2 ejes que has tocado hoy día, y que me parece que, claro, lo importante también es ir entendiendo cómo se interrelacionan estos derechos y otras normas constitucionales que también están dentro del borrador, y cómo una también, si se sacara o se modificara, podría afectar justamente la tutela o garantizar otro tipo de derechos que están acá hoy en día, por lo menos en el borrador que conocemos las personas que no estamos dentro del proceso de la convención. Pero que sí estamos dentro del proceso constituyente que convocaron los pueblos que habitan este territorio,
y que estamos también pendientes de lo que está pasando. Me parece súper importante también que cuando explicas el derecho a la salud, justamente a lo que se apela es acabar con el Estado subsidiario, que eso es lo más importante y que se estaba pidiendo en el contexto de levantamiento social o revuelta social en Chile. También avanzar hacia una salud pública y por lo tanto a profesionales de la salud que tengan vocación de salud pública, que eso es muy importante y que en algún momento en Chile también se discutió en los años 60, 70. Y por otro lado, ir viendo los derechos que están y no están, o sea, qué es lo que estamos aprobando y qué es lo que estamos dejando de alguna manera atrás, o sea, no seguir avanzando con esta constitución que tenía cercada y atrapada también la posibilidad de transformaciones en términos de calidad o bienestar común para las personas. Y súper importante que todas las personas también del estado que habitan el Estado de Chile o están bajo su tutela, sean justamente sujetos de derecho, que eso creo que es primordial, fue una de las cosas que más se aplaudió en su momento. Les recordamos que estamos conversando sobre el borrador constitucional, derechos fundamentales y de la naturaleza, con Aurora Delgado, convencional por el Distrito 24, y con Richard Troncoso, integrante de GeoEduca. Estamos transmitiendo de manera conjunta con Revista Territorio Sur y el periódico mapuche Mapu Express. Les comento a las personas que nos están viendo por las redes sociales que nos ayuden a compartir. Se han ido sumando más personas a medida que la conversación ha ido avanzando. Hay ya gente que dejó algunas preguntas. Vamos a ir dejando los comentarios en pantalla, pero las preguntas específicas las vamos a ir leyendo a medida que vayamos avanzando en las temáticas que nos convocan. Así que José Luis, adelante para seguir con nuestra conversación. Feliz, que así sea, Natacha. Bueno, tenemos también invitado a Richard Troncoso de GeoEduca. Él también pertenece a la región de Los Ríos y por supuesto también lo invitamos a él como miembro integrante de los movimientos sociales que de alguna forma también viene siguiendo este proceso del proceso constituyente, digamos desde fuera, pero que siempre desde los movimientos sociales pujando para que ocurran los cambios que hemos venido anhelando por mucho tiempo. Para Richard, la pregunta que tenemos, queremos saber básicamente qué es lo que esperan los movimientos de base o las personas que trabajan en conflictos territoriales sobre los derechos fundamentales. Bueno, dentro de la diversidad de conflictos territoriales, de disputas que tenemos en el territorio de la región de Los Ríos, conflictos socioambientales también, bueno, es difícil hacer una síntesis de lo que se podría esperar. Más bien, desde GeoEduca nosotros acompañamos movimientos sociales, facilitamos a través de cartografías. Así que en estas actividades, yo creo que lo que esperan las personas que se han visto afectadas por estas situaciones en la región, creo que la Constitución principalmente esperan la consagración de ciertos derechos y de principios que no se encuentran abarcados en la actual Constitución. Principalmente principios y derechos que apunten a la prevención de los conflictos y disputas y también la reparación, tanto en materia territorial o ambiental. Entonces, yo creo que lo que se espera en este sentido es apuntar a adelantarnos, a evitar estas situaciones que son fuente de disputa en materia ambiental y por ejemplo, a partir de la creación de una nueva institucionalidad ambiental, considerando que el SEIA o el sistema de evaluación de impacto ambiental ha sido bastante cuestionado en distintos conflictos que estamos viviendo actualmente, como las parcelaciones, procesos interminables de consulta en torno a hidroeléctricas, o permisos que han sido entregados para pisciculturas que llevan más de 20 años sin ejecución. Bueno, ahí lo que se busca yo creo que es esta nueva institucionalidad que a la hora de entregar permisos para el desarrollo de estas actividades considere cómo claramente son dañinos para el ambiente y los habitantes. Por otro lado, yo creo que se espera un Estado que
que reconozca la vulneración de derechos en materia ambiental. A las víctimas que han quedado en el proceso y que no han recibido reparación, como también considerando la lucha por el acceso a distintos territorios. También creo que detrás de estos movimientos y en torno a los conflictos territoriales tenemos una lucha por búsqueda de mayor democracia territorial, donde los espacios locales sean los que puedan decidir sobre qué actividades económicas se van a desarrollar y van a afectar directamente su medio. En este sentido, una lucha que se lleva desarrollando hace bastante tiempo en la región y que tiene que ver mucho con la creación de la región de los ríos en el 2007 es la descentralización efectiva en la toma de decisiones. O sea, que estos procesos de participación no solo sean una consulta para las regiones, las comunas o los territorios, sino que sea una participación vinculante en este sentido. Bueno, viendo la lucha por los bienes comunes, también lo que se busca es la desprivatización de la naturaleza, el acceso, en el acceso y la propiedad de bienes comunes, especialmente el agua, que es el trabajo que viene desarrollando Modatima desde hace unos años en la región. Considerar este elemento no solo como un recurso, y también como algo que atraviesa una serie de conflictos en la región, ya sea por la privatización de playas, de ríos, los derechos privados de agua, y también la degradación de lo que son las fuentes de las que nos proveen de ella, como la deforestación de los bosques, en este sentido. Así que creo que hay una exigencia de estos movimientos porque hay una visión más integral en torno a las aguas o la gestión de las cuencas que tenemos en la región, principalmente la cuenca del río Valdivia, y parte de la región de la cuenca del río Bueno, que se encuentra dividida administrativamente entre la región de los lagos y de los ríos. Así esperar a que se sienten bases como para una mejor gestión del agua, ya no solo sectorial por ministerio, sino que más integral. Y creo que a punto de vista personal, yo también esperaba una consagración de algunos derechos fundamentales, o bueno, no solo derechos fundamentales, sino que la Convención sentara las bases para un nuevo modelo de desarrollo. De cierta forma, esperaba una nacionalización de ciertos elementos de la naturaleza, pensando en los minerales, en las aguas, o incluso las montañas. Que estos recursos, como entre comillas, que son de todos los chilenos y chilenas, quedaran escritos en la Constitución como propiedad comunitaria, y que estos hacia un futuro nos permitieran avanzar hacia un modelo de desarrollo donde agreguemos valor a estos recursos de la naturaleza para dejar de lado el modelo de desarrollo que solo se basa en extraer actualmente. Muchas Bienes gracias. comunes le dicen también. Bienes comunes, no solo Bienes recursos. comunes, sí. Richard, quería preguntarte con respecto a un poco al trabajo que realiza GeoEduca, que me parece súper relevante porque están conectadas y conectados con diferentes realidades también, conocen realidades bastante diferentes entre lo urbano y lo rural. Sé que también trabajan, por ejemplo, con gente que está en ciertos barrios de la ciudad de Valdivia, en poblaciones que también son muy afectadas por el tema de la violencia y que están justamente en procesos de recuperación de los espacios a nivel urbano, o también las experiencias que han trabajado en zonas rurales como la Isla del Rey, bueno, por la zona de los lagos también han estado, en la comuna de los lagos, Panguipulli, Futrono con el desplazamiento forzado. Entonces también recoger un poco desde tu experiencia y la experiencia de la organización, cómo pues, vinculan o ven justamente cómo estos derechos que también no están consagrados o no existen hoy en día en Chile, de alguna manera se cruzan con esta otra reflexión que haces con respecto justamente a los bienes comunes o este modelo de desarrollo que tiene que ver con una explotación profunda de los recursos naturales.
ya que también, por ejemplo, la contaminación, el deterioro de los espacios, su desaparición, tiene que ver también con cuestiones que tienen, que no sé, justo en los lugares donde, por ejemplo, viven las personas en peores condiciones de vivienda, que era algo también a lo que se refería Aurora. Si pudieras desde ahí, desde esa experiencia, comentarnos un poquito más, y contarles que después de eso nos vamos a ir a una pequeñita pausa musical porque que queremos como descansar un poquito porque la conversación ha estado muy intensa y nos vamos a dar 3 minutos para tomar agüita o prepararse un café y volver, para que tampoco les quitemos tanto tiempo. Bueno, en ese sentido, hay una lucha que lleva bastante tiempo en la cordillera de la región que tiene que ver con el desplazamiento forzado. En este sentido, es bien importante cómo a partir de este trabajo de reivindicación histórica que están desarrollando las corporaciones de la cordillera, han logrado introducir demandas de esta lucha en lo que es la nueva constitución, principalmente que el Estado reconozca la situación a la que se vieron sometidas, la situación de desplazamiento forzado y violación de sus derechos humanos. Eso, por una parte, ha quedado consagrado en la Constitución. También veo bastante del modelo de desarrollo extractivista en las luchas reivindicatorias que hay, por ejemplo, en Isla del Rey, como una isla bastante cercana a Valdivia, que más del 60% de su superficie se encuentra bajo la cobertura de suelo de que son las plantaciones forestales. Considerar que es una isla, así que es bien difícil lo que vendría siendo el abastecimiento de agua. Al mismo tiempo esto se entrecruza como con la erosión del suelo y la degradación de las microcuencas que generan las forestales. Así que en este sentido habría que esperar que las forestales como actividad económica sean sometidas a evaluación de impacto ambiental, cosa que no está sucediendo actualmente. Y al mismo tiempo se reconozca el derecho histórico de los habitantes como de esta isla a decidir sobre qué es lo que buscan, de la forma que buscan desarrollar su territorio. También pensando en los territorios de sacrificio que tenemos aquí en la región. Hay, bueno, bastantes ejemplos. San José de la Mariquina es uno de los que más constatables, con la presencia de una gran cantidad de lugares en los cuales se extrae áridos, donde también tenemos a la empresa Celco y distintas otras actividades bastante contaminantes en torno a la recolección de residuos y tratamiento de residuos. Y bueno, ni hablar de las forestales, que se encuentran rodeando distintas comunidades mapuche y las quenche que se encuentran en esa comuna. Así que yo creo que en torno a estas áreas se busca un avance por parte de los movimientos sociales y territoriales de la región. Sentar las bases para un nuevo modelo que no siga degradando, generando territorios de sacrificio, contaminando las aguas y que entregue una visión más integral para abordar todas estas consecuencias negativas de este modelo. Muchas gracias, Richard. Nos parece que también en esta mirada que decía Aurora, con respecto a de ir viendo que los derechos no los podemos evaluar de manera separada, o sea, no es solamente un derecho, sino que están interrelacionados y muchas de las normas que están en la Constitución claramente también están asegurando otros y la modificación de una puede poner en peligro otra norma. Y lo que dices tú justamente de tener esta mirada integral cuando nos referimos a estas problemáticas. Sabemos que el territorio lo entendemos como una construcción de todos los aspectos que finalmente determinan nuestras vidas. Y desde ahí, por ejemplo, la contaminación afecta el tema de la salud, afecta el tema de la vivienda, afecta el tema productivo, incluso el derecho a la alimentación, entre tantas otras cosas que hoy en día hemos estado discutiendo durante los últimos 3, 4 años y desde mucho antes de manera quizás más segmentada, pero hoy que es una realidad, es un borrador constitucional. Así que dejamos esta reflexión para continuar después de 3 minutos para tomar agua, café. Además, comentar y pedir a Aurora que al final de la conversa, si nos puede resumir muy cortito en qué situación estamos hoy en día en la convención con este borrador y también ahí dejar
quizás la invitación a pensar que con la Constitución aprobada no se termina esto. Después viene todo un proceso que tiene que ver con creación de legislación, de normas, porque algunas justamente de las preguntas están apuntando a eso. Como que tenemos siempre esa ansiedad de que ojalá todo sea muy rápido, y acá el proceso colectivo y de organización y de transformación que nos estamos proponiendo no se termina el 4 de septiembre. Vamos a decidir nosotras y nosotros cuándo se termina y cuándo se transforma también, porque la Constitución no tiene por qué durar 100 años ni 30, eso lo sabemos. Podemos también más adelante autoconvocarnos para ir definiendo cómo queremos ir dirigiéndonos en las próximas décadas. Así que las dejamos unos 3 minutos con una canción muy hermosa que buscó María José para que podamos tomarnos un cafecito mientras tanto o preparar. Estamos de vuelta ya. Agradecemos a las personas que continuaron la transmisión mientras hicimos esta pausa para poder respirar un poco y seguir con la conversa. Esta segunda parte tiene que ver con la segunda temática que nos convoca, que claramente va a ser un poco más concisa, también para que podamos ir a algunas preguntas e inquietudes que nos plantean, que justamente esperamos las pueda responder Aurora también en lo que le solicitamos al final hacer esta aclaración de cuáles son los procesos, en qué estamos, qué es lo que se viene. Sabemos que se viene el plebiscito de salida pronto. Así que eso, pues le dejo la palabra a María José, o a José Luis le voy a dar la palabra porque María José todavía anda en el cafecito o el mate, para que podamos continuar con la conversación. Recordar entonces que estamos conversando sobre el borrador constitucional, derechos fundamentales y de la naturaleza, con Aurora Delgado, con Aurora Delgado, convencional por el Distrito 24 de la Región de los Ríos, y Richard Troncoso, integrante de GeoEduca. A quienes nos escuchan, comentarles que las líneas, perdón, estoy mal. A quienes nos escuchan les comentamos que estamos transmitiendo de manera conjunta con el periódico Mapuche Mapu Express y la revista Territorio Sur. Así que, José Luis, te doy la palabra ahora para que puedas continuar con la segunda pregunta que teníamos para el día de hoy. José Luis, estás sin audio. Ya, ahí sí, volvimos. Bueno, Aurora en su intervención de alguna forma mencionó gran parte de los vacíos, de las falencias que tiene la Constitución de Pinochet que estamos dejando atrás, todo lo que falta, todo lo que son los desafíos en términos de conquista de derechos, y justamente el tema del medio ambiente, de los derechos de la naturaleza, han sido un foco de conflicto importante en la región de los ríos, pero en realidad en todo el país y en todos los territorios en los cuales nos encontramos. La pregunta tiene que ver, y esperamos también sea de alguna forma esclarecedora para la gente que está conectada, es de qué forma podemos explicarles a la gente, a la comunidad, a la ciudadanía, cuáles son los derechos fundamentales y cómo este borrador de Constitución los aborda. Los derechos, me refiero los derechos a la naturaleza, los derechos medioambientales, los derechos territoriales. Yo creo que avanzamos hoy día y muy de la mano de nuestros hermanos latinoamericanos. Estamos hablando de Ecuador, Bolivia, respecto a dejar establecido, yo lo mencioné al inicio, el derecho a la naturaleza, considerándolo como sujeto de derecho, no como objeto de derecho. Y creo que eso es un avance y es parte de lo que le llaman algunos el neoconstitucionalismo, pero en definitiva fue una discusión muy ardua con la derecha en los primeros debates cuando hablamos de las generalidades de los derechos fundamentales. Y ahí elevar el rango a que la naturaleza es sujeto y que nuestro deber de protección es un deber de todos, de todas,
pero no desde una mirada ya antropocéntrica, entendiéndola como recurso, sino que una mirada mucho más integral que tiene que ver con ser parte de un todo, de un todo. Y eso es fundamental. Y lo segundo, yo diría que es el derecho humano al agua. Yo creo que lo han tratado ustedes ya al respecto, entendiendo que este derecho humano al agua como bien común inapropiable y además de eso inconmerciable, es decir, desprivatizar el agua. Hoy día en Chile los intereses sabemos muy bien a dónde apuntan y obviamente una resistencia total a esta gran transformación que nosotros estamos proponiendo en este nuevo texto constitucional. Y me quiero referir a algunos elementos importantes que también mencionó Richard, porque uno tiene que partir de la realidad, del diagnóstico que tenemos todos respecto a la situación que ocurre en nuestro territorio y a partir de ello decir, mira, esto es lo que estamos avanzando porque estamos proponiendo esto en este texto constitucional. En relación a estos dos elementos que he dicho, de la naturaleza como sujeto de derecho, no desde una mirada de recurso, ni tampoco como objeto de, sino que de el proveer todas las garantías y el respeto y debida protección y custodio, en este caso el Estado o las personas o grupos, para mitigar o además reparar, pero por sobre todo prevenir el daño o el impacto que pueda existir en relación a la naturaleza como sujetos tanto, y el derecho humano al agua, son como las instituciones que hoy día están altamente debilitadas, pero eso nacen al alero de la Constitución del 80. Es decir, mientras seguimos con un Estado debilitado y con organizaciones que no tienen los recursos necesarios para la fiscalización, supervisión, porque uno de los grandes problemas que tenemos hoy día es la burocracia. Es decir, cuando no existe, ¿no es cierto?, un organismo, una institucionalidad que permita, ¿no es cierto?, llevar a cabo toda o resuelva los conflictos como corresponde oportunamente o que fiscalice de alguna manera todas aquellas instancias que son necesarias, que son procesos administrativos que deben de ser resueltos a la brevedad. Pero lo más importante, diría yo, aparte de esta institucionalidad, que sería la Agencia Nacional del Agua, que ya está dentro de las normas constitucionales, entendiendo como la capacidad, ¿no es cierto?, de dar ciertas atribuciones en términos de la fiscalización, administración, que no es menor y que es un avance importante, como también en términos de justicia ambiental, lo que se refiere a los tribunales ambientales. En Chile existen solo 3, entonces a través de estas normas nosotros estamos estableciendo al menos uno en cada región. Alguien pudiera decir, pero ¿qué sacamos con tener tantos tribunales ambientales? Pero es necesario porque hay un debe hoy día en nuestro país. Entendemos que no se van a instalar todos en el 2023. Esto va a ser un proceso gradual y por lo tanto es importante dejar establecido al menos uno en cada región. Y lo otro es la democracia ambiental. Bien decía Richard, esto, las meras consultas, es decir, cuando hay un conflicto ambiental, que se realizan las distintas observaciones por parte de la ciudadanía, quedan en observaciones y esta dilación permanente respecto a la resolución del conflicto o que de lisa y llanamente no se lleve a cabo un determinado proyecto que, ¿no es cierto?, daña o impacta no tanto la naturaleza, el medio ambiente, sino que a la comunidad en general. Y eso es sumamente importante que las personas sepan que es necesario hoy día también tener participación en las decisiones. Cuando hablamos de los consejos, por ejemplo, cuando hablaba también Richard del manejo integrado de cuencas, hoy día vamos a tener un consejo y ese consejo de cuencas es un consejo que tiene que tener promoción, prevención, fomento, ¿no es cierto?, de lo que significa el cuidado de nuestras cuencas. Y además de eso, tener esta capacidad que nosotros como ciudadanos y ciudadanas podamos participar en la toma de decisiones respecto a esto también dentro de este Consejo de Cuenca. No van a ser solamente los titulares en el caso de usos de agua, los usos administrativos de agua, sino que también las personas que se ven afectadas, pero también nosotros como sociedad civil, organizaciones,
sociales que han estado impulsando y luchando respecto a estas situaciones específicas que tienen que ver con el daño ambiental. Y cuando hablamos de esta democracia, yo quiero referirme a elementos que nosotros como organizaciones sociales y movimientos que hemos impulsado esta necesidad de ir construyendo en conjunto una sociedad más justa, significa que van a existir espacios democráticos de participación directa, lo que no tenemos hoy día. Tenemos participación representativa. Y a eso, lo más importante es que se establecen mecanismos de participación, como es iniciativas populares de norma, iniciativas de derogación de ley, iniciativas de reforma constitucional. Por lo tanto, cuando estamos hablando de participación, de democracia ambiental, qué importante que es tener este tipo de herramientas, porque si no, vamos a quedar en el pasado, es decir, volver a ser meros consultores, meros que se nos informen, pero no actores políticos, sociales, que conocemos nuestra realidad y sabemos cuáles son aquellos aspectos que hay que subsanar o aquellos que hay que resolver de manera oportuna y de la forma más ágil posible. Y por otro lado, creo que GeoEduca cumple una función esencial en términos de dar herramientas para efectos de que cómo vamos abordando esta conciencia ecológica. Y para ello también establecimos, no solo en el articulado de educación, esto de la conciencia ecológica, sino que también un articulado específico que tiene relación con la educación ambiental. ¿Qué es importante? Yo creo que hay muchos proyectos educativos, hay colegios específicamente que están abordando. Yo estuve hace poco en un colegio que queda en El Salto, en la comuna de Los Lagos, y tiene un sello particular, que es el medio ambiente. Y las preguntas iban relacionadas a este tema. Por lo tanto, ya hay una conciencia ecológica, pero también cuando estamos garantizando un derecho, el derecho a la educación de calidad, un derecho a la educación gratuita, pertinente, intercultural, no sexista, que tenga conciencia ecológica, qué importante es. Y yo creo que, como bien decimos, cómo avanzamos a que efectivamente el Estado sea custodio, ¿no es cierto?, respecto a nuestros bienes comunes naturales, y hay que decirlo así. Hay que sacar de nuestro lenguaje común el tema de los recursos, porque eso es parte de la explotación. Eso es parte de lo que está socavando nuestro entorno, nuestro medio y obviamente lo que es nuestros ecosistemas. Y estos bienes comunes naturales quiero dejarlo súper claro, que son inapropiables. Nuestras playas, nuestros mares, el aire, el agua. Esos son inapropiables. No se transan, no se venden, no se compran, no se arriendan. Eso hay que dejarlo también claro. Y los otros bienes comunes también van a estar protegidos. Nuestros glaciares, las montañas, los humedales, los bosques. Entonces, qué importante tener en consideración que hay un entramado de estos derechos fundamentales que se van conectando uno con otro, y que importante lo que ustedes están haciendo como aporte y que nos ayuda también a nosotros después con lo que vamos a conversar, de cómo vamos bajando y materializando estos contenidos que ya están en el borrador. Muchas gracias, Aurora, por tu intervención y por la explicación también tan clara con respecto a lo que se consulta. Me parece que es súper importante porque estamos hablando de un segmento que son justamente los derechos fundamentales, que es una parte de la Constitución. La Constitución tiene diferentes apartados, se refiere a cuestiones que tienen que ver con la organización política, administrativa del Estado, los sistemas de justicia. Y a veces yo creo que nos falta tiempo para poder abarcar todo, porque estás con organizaciones todos los días, en conversatorios, en reuniones, entonces, claro, es complejo. Y de ahí yo creo que también viene la misión de las personas que participamos de estos espacios, de después llevar la palabra a nuestros espacios cotidianos, a nuestros hogares,
o a nuestras casas o a nuestros territorios para poder también ir justamente solucionando ciertas dudas. Sobre la descentralización también ahí tocaste temas bastante interesantes. No hemos hablado, por ejemplo, de estos consejos regionales que van a haber, que también están establecidos dentro de este borrador. Me parece interesante, el otro día se hizo una lectura online que se leyó toda la Constitución en un día, fue una cuestión bien tirada a las mechas, pero entretenida, porque cada persona leía un artículo durante una transmisión de StreamYard y de ahí podía comentar. Entonces, claro, ahí te das cuenta la inmensidad de cosas de las cuales todavía no podemos llegar a discutir porque estamos en esta campaña contra el rechazo, que justamente lo que quiere hacer es que no discutamos estas cuestiones importantes. Bueno, desde ahí entonces... Yo quería recordar ciertas cosas formales para los que nos están escuchando, porque algunos pensaron que se había acabado esto, porque nos fuimos a la música solo. No. Es que creo que nos botaron la transmisión. ¿En serio? Sí. Nos hackearon. A ver, ¿pero voy a seguir hablando o paro? Lo veo. No, sí, mientras lo veo. Ya, vamos a ver aspectos formales. Estamos conversando sobre borrador constitucional, derechos fundamentales y de la naturaleza. Estamos hablando con Aurora Delgado, convencional del Distrito 24 en la región de Los Ríos. Bueno, como sabrán, Aurora también es matrona y fue parte activa o ha sido parte activa de la campaña o la sensibilización No Más AFP en la región de Los Ríos. Richard Troncoso es geógrafo e integrante de Geoduca, y quería comentarles, porque a veces no todo el mundo conoce todas las agrupaciones, asociaciones, centros de estudio. Dice, a quienes nos escuchan, comentarles que la línea de trabajo, por ejemplo, que trabaja Geoduca son manejo de riesgos sociales naturales, hábitat, género, territorialidades, interculturalidad, ecología y bienes comunes. Por eso los invitamos a ellos a participar, porque justamente en estos 5 conversatorios el tema central ha sido efectivamente el tema del agua. Y desde distintos enfoques, ¿no es cierto? Entonces no estamos ahora adentrando en la contingencia para hacer este diálogo que a veces falta, ¿no es cierto? Entonces estamos aquí, estamos transmitiendo de manera conjunta por Revista Territorio Sur y por Mapu Express. Así que ahora José Luis Vargas, alias Chilote, desde Chilhue Mapu, va a seguir haciendo sus preguntas para que ya vayamos apuntando más a lo concreto. Ya hemos sacado varias cosas en limpio, yo creo que hay algunas preguntitas. La idea tampoco es desgastar más a los constituyentes, que lo están dando todo, y cada uno de nosotros que está tratando de hacer su pega en su espacio, ¿no? Así que vamos compi. No, por supuesto, una última pregunta ahí para Richard. ¿Cómo están viendo qué derechos en el fondo rescatan de este borrador en materia ambiental? Bueno, yo creo que lo primero, es importante la pregunta sobre qué cosas uno rescata de la nueva Constitución. Creo que la invitación es comprender que en la nueva Constitución difícilmente interpretes al 100% las expectativas de cada uno de los chilenos y chilenas. Así que en este sentido yo creo que la invitación es a ponderar entre las cosas que rescatamos, que nos gustan en materia ambiental, territorial o de derechos fundamentales, y compararlo en comparación a la Constitución que actualmente tenemos. En este sentido, yo rescato bastantes cosas. Aurora mencionó algunas bien importantes. Yo creo que una de mis favoritas, y que es por la que pienso que voy a estar haciendo campaña y voy a estar ahí apoyando el proceso, es principalmente el Estado regional. Me gusta bastante este proceso al que llevó, como estas luchas por la descentralización hasta avanzar a un Estado regional que implemente políticas públicas con un sentido de pertinencia a cada necesidad territorial, a cada región que tenemos en el país. Y en este sentido, que estas políticas se adecúen a la diversidad local, particularmente en este caso la región de Los Ríos. Pensando en la educación ambiental, que es uno de los derechos o garantías que están quedando materializadas, esta combinación entre la educación ambiental y
lo que sería el Estado regional, nos lleva a desarrollar, a que el Estado va a garantizar una educación ambiental para la conservación, para los cuidados del medio ambiente, de la naturaleza, con una perspectiva territorial, que es lo que busca Geoduca. No solamente avanzar en educación ambiental, sino que esta educación ambiental tenga un sentido para los habitantes de cada una de las regiones. O sea, que los contenidos de educación ambiental tengan una relación con el territorio en el cual habita cada uno. También rescato mucho y superó mis expectativas lo que es la creación de un estatuto constitucional de las aguas. Yo pensé que la Constitución iba a alcanzar solo la consagración del agua como un bien común y al parecer se lograron grandes acuerdos en ese sentido para la generación de esta Agencia Nacional del Agua, que va a recoger lo que sería lo que hacen distintos ministerios por separado, ahora centrados en las aguas. Actualmente el Ministerio del Medio Ambiente, la DGA, CONAF, el SAC, distintas organizaciones inciden a través de sus permisos, los permisos que otorgan en la disponibilidad de agua de los habitantes de diversos territorios. Así que esta Agencia Nacional de Aguas recogería de una perspectiva más integral la facilidad de que exista disponibilidad efectiva, como del agua, en especial en la región de los ríos. Así el Estado se hace responsable de proveer lo que sería el agua potable, y no solamente el acceso al agua potable, sino que también al saneamiento, que es uno de los grandes problemas que tenemos en los sectores rurales de la región. También, como habían mencionado, rescato mucho lo que es la protección de los glaciares, considerando que en la región hace unos meses atrás un privado estuvo desviando las aguas de lo que era el glaciar del Mochochoshuenco. Y esto se vincula mucho con otro principio que también queda constatado, que es el de la responsabilidad ambiental. Que quien dañe el medio ambiente también tenga la responsabilidad de repararlo. No solo tener sanciones administrativas, como una multa, o penales, como ir a la cárcel, sino que hacerse cargo de la reparación del daño que se hizo. Pensando en estas parcelas de agrado que hay como en una gran cantidad acá en la costa de Valdivia. No voy a dar el nombre de particularmente de la persona, pero no solamente se quedaría en este caso con una sanción monetaria o con una paralización de obras, sino que esta persona responsable tendría a su cargo lo que es la reforestación de todo el suelo que dejó abierto para la erosión. Y aquí, como gustos personales también, desde el área en la cual me desarrollo, que es el desarrollo rural y la geografía, me gusta cómo quedó consagrada el reconocimiento de la ruralidad, especialmente en la diversidad de formas de expresiones que tiene la ruralidad en Chile. Como también quedó visto por ejemplo, que el Estado promueva el desarrollo integral de estos territorios, considerando las diversas actividades que se desarrollan en torno a la naturaleza, como quienes viven en torno a la tierra, el agua y el mar. Además, en torno a los conflictos territoriales, se consagraron competencias para el Estado en torno al ordenamiento territorial, al manejo integrado de cuencas, como lo había mencionado. Así que creo que es bien importante este rol que está tomando el Estado en torno a ordenar y planificar el territorio nacional con vistas a poder adelantarnos a estas situaciones de degradación ambiental, conflictos socioambientales, disputas por la tierra, muy vinculado a esto. También estuve viendo recientemente las normas transitorias, la creación de una comisión para la identificación de las tierras que tienen que ser restituidas a nivel nacional. Así que hacia nuestros pueblos originarios. Así que creo que es un gran avance en este sentido y bueno, estas son las cosas que más me gustan de lo que va quedando en la nueva Constitución. José, está ahí sin audio.
Me estoy autocensurando. ¿Les parece que veamos que alcanzaron a retroalimentar los que nos estaban siguiendo? Los que Janet Neculpan pregunta algo que tiene, yo creo que a Aurora le va a quedar bien el comentario, que tiene que ver con Mari Compuché, los aspectos productivos, la evaluación efectiva de los productos que tienen rango tóxico y no hay norma estricta de regularización para no seguir dañando el suelo, el aire y las especies vivas, por ejemplo, las abejas. Eso es justamente lo que estaban esbozando, ¿no? Como viene esta gran arquitectura, está como la obra gruesa, ¿no? Los pilares, las vigas, que sería la constitución, este borrador de constitución, y después estas normativas específicas, ¿no? Entonces aquí no sé si se entendió bien la pregunta, la puedo mandar por escrito, pero básicamente hace relación con el tema de empezar a tomar normas que apliquen a cosas concretas, de seguir, evitar los agrotóxicos en la intoxicación de la tierra, del agua, del aire, y que claramente, al igual que el monocultivo, afecta a la abeja. No sé si, aquí está, ¿viste? Ahí lo pusieron en línea, ahí está el comentario. No sé si Richard o Aurora quieren comentar en breve para ya ir comenzando a cerrar. También queda pendiente la pregunta de Pía Pía, que también nos sigue en algunos conversatorios. Ahí te la puse en la pantalla, que vale, también va enfocada a lo mismo. Entonces, quizás si Richard y Aurora pudieran cerrar con esas preguntas y después también que se pueda despedir los panelistas y los periodistas para dar un mensaje final. Sí, voy a pedir la palabra. En este caso, no es mucho lo que siento que yo pueda aportar en torno a responder estas preguntas. Creo que doy el paso más a nuestra constituyente. Pero sí me sumo en la preocupación que comenta Pía. Hay una preocupación importante de que estas materias ambientales que están quedando en el borrador pasen al congelador, o en esta búsqueda de una instalación gradual de lo que sería la nueva constitución, nos tomen 8, 6 años, 10 años avanzar en materia ambiental, considerando la urgencia y la realidad que se vive no solo en la región de los ríos, sino que en el país y en el planeta en materia ambiental. Gracias, Richard. Aurora, ¿a usted le gustaría complementar algo? Sí. Algo, estaba tratando de buscar el artículo que hace referencia específicamente al tema de, hay dos elementos que tienen que ver con la tierra, en términos como derecho de protección como tal de la tierra, y eso va muy emparejado con el derecho a la naturaleza. Por lo tanto, el Estado tiene que ser custodio respecto a ello, en términos de preservar, en términos de reparar, mitigar, y todo ello. Creo que eso va muy aparejado a lo que tiene que ver con la tierra, con su producción, y específicamente con el tema de los usos. Eso no está explicitado en la Constitución, eso queda en materia de ley. Por lo tanto, todo aquello que dañe, ¿no es cierto?, la naturaleza, a la producción, a la semilla, incluso porque se hace también mención explícita al tema de la protección y considerar, ¿no es cierto?, los usos de la semilla, y considerando este sentido de la tradición y que pertenezcan a la comunidad, o a las prácticas que se refieren al manejo de la semilla. Yo creo que eso es sumamente importante de mencionar, y que hay unos articulados. Lo estaba buscando cuál era el número del artículo, pero en definitiva está. Todo lo que es en relación a agrotóxico es parte de una política pública, para que lo tengan claro, no está dentro del rango constitucional.
Muchas gracias por esa precisión. Sí, para ir cerrando ya la conversación, nos gustaría, Aurora, si pudieras referirte a lo que te habíamos solicitado, cuál es el proceso en el que estamos hoy en día. Hemos vuelto al aire, si no me equivoco. En el proceso en el que estamos hoy en día en la convención, es que no sé qué pasó, pero tuvimos un pequeño problema y nos botaron la transmisión de los dos Facebook. No sabemos muy bien por qué. Pero esperamos no haber perdido la conversación que tuvimos cuando no podíamos estar al aire, pero hemos logrado nuevamente poder entrar a la red. Así que, bueno, para ir cerrando, solicitarte, Aurora, que le explique a la gente brevemente en qué situación estamos. Tenemos un borrador, sabemos que hace poquito salió el segundo, que ya viene con algunas indicaciones de la Comisión de Armonización. Se viene el plebiscito de salida. Después, como ya bien decías tú, hay cosas que van a ser materias de ley. Entonces también dilucidar esto, ¿no? Para que nos centremos en las cosas que tenemos por delante en el corto plazo y también el llamado a ir participando en estas instancias que van a venir posteriormente. Sí, contarles que nosotros cerramos el debate constitucional, se hizo un cierre el 14 de mayo, el 16 de mayo fuimos a la ciudad de Antofagasta porque esto estaba dentro de los principios de descentralizar la Convención Constitucional y por lo tanto estuvimos allá en Antofagasta y ahí se inicia el funcionamiento de 3 comisiones, que es la Comisión de Armonización, que tiene que ver fundamentalmente con ir estructurando el texto en términos de preámbulos, capítulos, artículos o normas que corresponden a esos capítulos y también darle coherencia, que es fundamental, porque también hay artículos que están repetidos, porque cada comisión trabajó con sus propios textos, ¿no es cierto? Y cuáles eran sus normas que tenía que trabajar, y muchas de ellas también, como siempre hemos dicho, que los derechos de repente se interrelacionan, y nosotros como muy ansiosos y ansiosas de que quede todo en los textos constitucionales, entonces era algo reiterativo y eso se está desarrollando en la Comisión de Armonización para efecto de que quede lo más nítido y más pulido, como decía Natacha, este texto y que sea comprensible, que quede súper bien. Y por otro lado, la comisión de preámbulo, que ya tiene un preámbulo de 3 párrafos en que da el contexto, como también parte de dónde nace, ¿no es cierto?, este proceso constituyente y también cuál es como la proyección, el futuro, la visión. Tiene que votarse en un pleno, tiene que tener 103 votos para que el preámbulo efectivamente esté en este borrador. Si no logra los 2/3, que son 103 votos, no quedamos con preámbulo. Es como vida o muerte, sí o sí. Y por otro lado, yo no lo vería tan, sería maravilloso contar con un preámbulo, pero hay otras constituciones que no la tienen. Así que, pero le da un sello específico. Y la otra comisión es la comisión de transitoria y que tiene que ver con esto de determinar cuál es la transición, la gradualidad entre la constitución una vez que entre en vigencia, que son los 10 primeros días después de estar en el diario oficial y de su promulgación, entrando en vigencia cómo operan los distintos organismos que tienen que ir adecuando sus normas y por otro lado, cómo se crean nuevos organismos. Y por lo tanto, es importante que esto existan plazos a corto, mediano y largo plazo. Hoy día tenemos normas transitorias, por ejemplo, para mencionar algunos para que vayan ilustrándose, en lo que se refiere a seguridad social y sistema integral de cuidado, es decir, un sistema en que el Estado se haga cargo de y que sea corresponsable de los cuidados de otros y de otras, adultos mayores, personas con discapacidad, ¿verdad? Niños y niñas adolescentes, en fin, eso tiene un mandato explícito para que se cree una ley al año de entrada en vigencia de la Constitución, a los 12 meses. En el caso de la salud, 18 meses, por ejemplo. La política educacional, máximo 2 años,
para implementar todo el sistema nacional de educación, la educación pública, el tema de financiamiento. Y por otro lado, que a mí me encanta también el tema que tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras y las modificaciones laborales que deben de existir respecto a ellas, se está estableciendo para lo que es negociación colectiva y huelga, que no estaba en la Constitución del 80, y eso permite la redistribución del poder y de la riqueza también, ¿no? Tiene estipulado para también 18 meses, y en el caso ya del trabajo decente, la participación democrática de los trabajadores y trabajadoras en 24 meses. Entonces, hay plazos para que sepan las personas en qué trabaja esa comisión transitoria. Ahora están definiendo todo lo que tiene que ver con medio ambiente, que quedó pendiente, el tema de cuando empieza a regir la Agencia Nacional de Agua, todo lo que son los consejos integrados de cuenca, en fin, toda la política ambiental, la política hídrica, cómo llevamos a cabo el estatuto del agua, el estatuto minero, por ejemplo, y eso se está conversando en la comisión. Esperamos de los últimos plenos, son la última semana de junio, tenemos plenos ahora, el 14, para ir definiendo la segunda propuesta también de la comisión de transitorias, pero también conocer y votar lo que es el preámbulo. Va a ser intenso, pero aquellos que no integramos esas comisiones tenemos el mandato de recorrer el territorio. Situación que aprovecho de decirte que ojalá nos inviten y podamos estar en distintos lugares. Estamos recorriendo las zonas más alejadas, eso significa los territorios, en este caso, más rurales, con cierta ruralidad, para efectos de ir conversando y disipando algunas dudas, y obviamente que sean de interés, materias de interés, de acuerdo al territorio, de la realidad que allí se vive. Eso, y estamos nosotros hasta el 20 de junio en todo este recorrido territorial, y hago esa invitación, y obviamente que el 4 de julio tenemos que entregar el texto al presidente. Va a haber una ceremonia oficial de entrega del texto constitucional, y de ahí se disuelve el día 5 de julio, se disuelve la convención constitucional. Nosotros nos replegamos a nuestros trabajos, los que tenemos trabajo, digo yo los que tenemos trabajo todos, y la ciudadanía tiene que tomarse el proceso constituyente, y eso significa formación, formación, información, información, articulación, organización. Tenemos que impulsar otra vez esta posibilidad de reencuentro, los cabildos que se generaron por mucho tiempo atrás, hay que reactivar. Estamos en pandemia, sí, todavía, pero démonos esta oportunidad no grande, histórica, porque tenemos que llegar a un plebiscito de salida, a un plebiscito que ratifique este texto, porque los cambios se hacen en la medida que nosotros nos involucremos y nos comprometamos con estos cambios. Así que esa es la invitación, el 4 de septiembre, voto obligatorio, y por eso es tan importante que todos en conciencia, pero totalmente informados, tracemos una raya para que este Chile realmente sea un Estado social, democrático, de derecho, para un Estado que tenga en consideración, sea su fundamento, el pleno ejercicio de nuestros derechos, y que todo su actuar esté en concordancia con ello. Así que eso. Muchas gracias, Aurora. Muy importante lo que señalas. Darle las gracias a Richard y a Aurora por el tiempo, por la conversación. Ha sido una conversación bastante nutritiva. Nos queda mucho más claro también a todas y a todos lo que viene, lo que estamos. Despedirlos entonces, despedirles. Sabemos que Aurora tiene otra actividad, así que no le quitamos más tiempo si se quiere desconectar para que alcance a ir al baño y a tomar un café o agua. Y José Luis, te damos la palabra para que puedas cerrar la conversación. Sí, claro. Bueno, yo antes de despedirme voy a aprovechar de saludar a mis compañeras que tuvieron de cumpleaños. María José a fines de abril y Natacha hace muy poco también estuvo de cumpleaños, así que habíamos
dicho en la interna que le íbamos a saludar al aire, así que estamos cumpliendo también con eso. Y bueno, despedirme, agradecer a Aurora, agradecer también a Richard y también dejar abierta la invitación para que en este caso más constituyentes puedan también utilizar esta plataforma de información. Los y las constituyentes de escaños reservados también, si tienen el deseo y el interés de participar de este espacio de conversación, está completamente abierto, así que es cosa de que nos coordinemos nada más. Eso, por mi parte, ya me despido y les envío un abrazo cariñoso.